Bueno, buenas tardes. Todos sean muy bienvenidos a este simposio satélite en donde tenemos un invitado muy especial en todo sentido de la palabra, como es el doctor Pedro Can. Mi nombre es Ernesto Martínez. Yo soy internista infectólogo, profesor de la Universidad del Valle, del Hospital Universitario del Valle, y los estoy acompañando en este congreso para que tengan la mejor experiencia académica, pero también de volverse a relacionar, de volverse a juntar con sus colegas, compañeros, amigos y profesores en todas las áreas de virología. Pues sin más preámbulos, vamos a dar comienzo comentándoles lo que probablemente ustedes saben muy bien. El doctor Pedro Can es una de las personas más influyentes y más prominentes en el campo de VIH, no solamente en Argentina, en Latinoamérica, sino también a nivel mundial. Él ha sido presidente de la International AIDS Society, es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y es el presidente de la Fundación Huésped, de la cual es fundador desde hace ya muchos años. Gracias a ellos, pues tenemos actividades también de educación médica continuada periódicas, a las cuales hemos tenido oportunidad de ir y esperamos poder seguir asistiendo. Y para nosotros, acá en Bogotá, al Congreso ASINVIR, a la Asociación Colombiana de Infectología y a nuestro patrocinador para este evento, que es GSK, es un gran honor tener a Pedro como nuestro invitado especial, quien nos va a hablar sobre nuevos paradigmas que llegan a quedarse. Regímenes con base en 2 medicamentos. Pedro, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí con nosotros en Bogotá y el estado es tuyo. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes para los que almorzaron. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes aquí. No es mi primera visita a Colombia, como ya dije esta mañana, así que quiero agradecer en esta oportunidad al Laboratorio GSK por la invitación para comentar con ustedes. Lo que no tengo es el pasadiapositivas. Para comentar con ustedes la experiencia en esta largo camino que hemos venido siguiendo con la terapia doble. Minutos de suspenso técnico. Gracias. Bueno, entonces, estos son mis potenciales conflictos de interés. Y quiero comenzar comentándoles un trabajo que publicamos hace un poquito tiempo con un grupo de colegas acerca de un consenso sobre calidad de vida en personas viviendo con el virus. Esto está publicado en Nature Communications y extraje un párrafo en particular en el cual quiero basar mi presentación. Hemos tenido avances impresionantes en términos de terminar con una enfermedad que era uniformemente mortal y transformarla en una enfermedad crónica. Hemos podido manejar perfectamente bien lo que es el control de la carga viral, la recuperación de los CD4, pero evidentemente las personas tienen una alta carga de multimorbilidad y, digamos, ven afectada su calidad de vida por muchos elementos, entre ellos el estigma y la discriminación. Y es el momento entonces, como dice en la parte baja de la diapositiva, es el momento de moverse más allá del campo, digamos, de la supresión viral, que por supuesto es el objetivo principal, para empezar a pensar en otros términos, en la calidad de vida de los pacientes y qué otras necesidades tienen. Eso es uno de los elementos que nos motivó a ir buscando nuevas alternativas. ¿Qué tenemos en materia de los regímenes actuales? Una altísima eficacia. Fíjense que todo lo que está arriba de la línea punteada es una eficacia mayor del 90%. Quiere decir que 90, 92, 93, 95% de eficacia. La pregunta es, ¿podemos esperar que la industria farmacéutica, que la investigación nos traiga drogas que superen esa barrera, que sean mucho más altas del 90-95%? Probablemente no. Solamente a título de comparación observen el cuadradito blanco, que es el estudio 066 de acetate-3-TC Favirenz, que permitió el lanzamiento de Favirenz, 66% de eficacia. Hoy estamos hablando arriba del 90%. Quiere decir entonces que tenemos que empezar a buscar otras alternativas para nuestros pacientes. La pregunta es cuánto podremos mejorar el tratamiento antirretroviral en el futuro, si no es en materia de eficacia. Y como hablábamos esta mañana,
el tiempo pasa para todos y agrega comorbilidades cardiovasculares, oncológicas, hepáticas, renales, etc. Y esas comorbilidades implican necesariamente también comedicaciones que pueden complicar el tratamiento. Sobre el tema de la progresión de la cantidad de pacientes mayores de 50 años, hablamos esta mañana. Fíjense que en este estudio de la Corte holandesa, de un 28% que estaba en el año 2010 con una edad mayor de 50 años, igual o mayor a 50 años, se espera que más del 73% esté así en el año 2030. Quiere decir que vamos a estar lidiando con una población envejecida, una población que por lo tanto va a tener más comorbilidades y más comedicaciones. ¿Cuáles son los temas pendientes que tenemos en tratamiento antirretroviral? Por un lado, sabemos que el tratamiento antirretroviral es de por vida. No curamos, controlamos pero no curamos. Muchos pacientes sufren estigma e impacto psicológico asociado a la toma diaria. Déjenme decirles que cuando empecé a preguntarle a mis pacientes sobre la perspectiva de un futuro tratamiento inyectable que pudiera darse cada mes o cada 2 meses, yo esperaba encontrarme con la respuesta de yo prefiero tomar una pastilla cada día, que es lo que hubiera contestado yo para mi rosuvastatina. Si ustedes me ofrecen cambiar mi rosuvastatina diaria por una inyección cada 2 meses, yo ni loco voy al hospital a inyectarme, yo me tomo una pastilla. La diferencia es que cuando me tomo la rosuvastatina me recuerda que tengo el colesterol alto. La diferencia es que cuando alguien toma antirretrovirales le recuerda diariamente su condición de persona viviendo con el virus. De modo tal que ese es un tema importante. Hay pacientes que tienen dificultades de deglución, hay riesgo de no adherencia. Muchas veces hay temas de organización del tiempo. Todo esto, ¿por qué se los estoy diciendo? Porque marchamos hacia una perspectiva, como podemos discutir después en las preguntas, de tratamientos de larga duración que van a quedar efectivamente como una alternativa para los tratamientos actuales. Y esos tratamientos de larga duración son también tratamientos de terapia dual. ¿Por qué reducir la carga de drogas? Bueno, básicamente reducir la exposición a antirretrovirales. Hoy, si yo diagnostico a un chico de 20 años con HIV, tengo que pensar que su expectativa de sobrevida está en el orden de los 50 a 60 años. Le esperan 50 o 60 años de tratamiento con medicamentos antirretrovirales. Esos medicamentos antirretrovirales pueden ser 3 drogas o pueden ser 2. Y si logramos demostrar que 2 es similar a 3, es no inferior a 3, pues entonces ¿por qué exponer a una persona a un exceso de químicos? Podemos reducir la carga de píldoras y mejorar la adherencia y la calidad de vida del paciente, sin duda reducir las interacciones medicamentosas, tal vez reducir costos y una cosa muy importante, preservar opciones futuras para el caso de fallo. La droga que no uso ahora la puedo llegar a necesitar más adelante. Cuando vimos los resultados de la monoterapia con lopinavir y ritonavir, ahí fue cuando empezamos a pensar en la terapia doble. Lo que ustedes ven en verde es carga viral menor de 50 copias. Lo que ustedes ven en color celeste es carga viral entre 50 y 400 copias. Lo que ven en color gris es que es carga viral mayor de 400 copias y lo que ven en amarillo es abandono de tratamiento. Estos 3 estudios con lopinavir y ritonavir tienen esta diferencia. El estudio Monarch es para terapia de inicio, si un paciente virgen empieza tratamiento con monoterapia. No le fue tan mal, 60 y pico %, pero evidentemente comparado con la terapia triple no pudo demostrar una inferioridad. El estudio que le sigue es un estudio de inducción-mantenimiento, una breve inducción de terapia triple y pase luego a monoterapia con lopinavir y ritonavir. Ya le va un poco mejor, como pueden ver, crece el verde. Y el que le fue mucho mejor fue el estudio de simplificación, el OK04, en el cual el paciente tenía un largo tiempo de terapia triple y pasa luego a simplificar con monoterapia. Sin embargo, en los pacientes vírgenes de tratamiento, como ustedes pueden ver en el Monarch, evidentemente la performance era peor. Entonces la pregunta que nos formulamos en aquel momento fue si la triterapia funciona y la monoterapia es una estrategia potencialmente activa, aunque inferior, ¿qué pasaría si usamos terapia doble? Y acá tienen ustedes en esta lámina un resumen de los estudios de terapia doble. Lo que ven en el fondo amarillo, arriba de todo, son los 3 estudios randomizados, controlados, contra placebo, que efectivamente, no contra placebo, estudios randomizados controlados con suficiente poder estadístico, que analizaron la situación en los pacientes vírgenes de tratamiento. Los que están más abajo en el sector azul son estudios de switch, son estudios de simplificación que no me voy a referir en esta charla. Entonces fíjense que hay 3 estudios, el estudio Gardel y el estudio Gemini que hicimos nosotros, y un tercer estudio que es el estudio NIT 001, que exploró la pauta de terapia doble de raltegravir con darunavir ritonavir.
Entonces, la pregunta que nos formulamos es, ¿el tratamiento antirretroviral se trata del número de drogas o se trata de la eficacia y seguridad del régimen? Y la primera cosa que hicimos fue buscar en la bibliografía, y ustedes pueden ver que acá hay una comparación entre 4 drogas y 3 drogas, y observen ustedes, si van a la parte baja, que está con el óvalo rojo, que el metaanálisis indica que no hay diferencia entre 4 y 3. Si no hay diferencia entre 4 y 3, ¿por qué debería haber diferencia entre 3 y 2? ¿Cuál es el racional entonces para utilizar dos drogas? En tratamientos de por vida, tenemos regímenes disponibles de alta eficacia. Hasta ahora todos los intentos de simplificación fallaron, todos los intentos de hacer terapia doble habían fallado hasta ese momento. La monoterapia no pudo demostrar la no inferioridad en pacientes naïf y elegimos el 3TC porque es el antirretroviral más frecuentemente utilizado en toda la historia de la medicina del VIH. Es una droga barata, genérica ya, muy bien tolerada y activa aún en presencia de la mutación M184B. Es importante recordar eso, que hay una actividad residual de la lamivudina en presencia de la mutación. Pero lógicamente surgieron una cantidad de preguntas. ¿Qué va a pasar con la durabilidad a largo plazo? Por ahí a 48 semanas anda bien, pero por ahí después resulta ser que se cae como terapia efectiva. ¿Será eficaz en pacientes con alta carga viral y bajo CD4? ¿Qué pasará con los marcadores más sensibles como diana no detectada? ¿Tendrá más blips la terapia doble porque es un poquito más débil que la terapia triple? ¿Será similar la tasa y el tiempo de supresión virológica? ¿Será suficientemente alta la barrera genética? ¿Cómo serán la seguridad y la tolerabilidad? Y si fuera posible, sería menor el costo. El primer estudio que hicimos fue el estudio Gardel, utilizando lopinavir y ritonavir. El estudio Gardel fue el primer estudio en la historia de la terapia antirretroviral que logró demostrar con poder estadístico suficiente que 2 drogas eran no inferiores a 3. Claro, usábamos lopinavir y ritonavir más 3TC versus lopinavir y ritonavir más 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa. Esto, como pueden ver, en la línea roja es la rama de terapia doble, en la línea celeste punteada la terapia triple. Esto a 48 y a 96 semanas. Y lo mismo para pacientes con carga viral superior a 100.000 copias. Con lo cual logramos demostrar la prueba de concepto. Se puede hacer terapia doble. Lo que pasa es que ¿quién usa lopinavir y ritonavir hoy? 4 comprimidos por día, trastornos digestivos, diarreas, hiperlipemia, etcétera, etcétera. Dijimos, si anda con lopinavir y ritonavir, ¿por qué no probarlo con darunavir y ritonavir? Hicimos el estudio Andes, que está próximo a publicar sus resultados finales, y pudimos demostrar numéricamente que no había diferencia entre darunavir, ritonavir y 3TC versus darunavir, ritonavir más 2 nucleósidos. Y entonces llegó el momento de proponerle en aquel momento a la gente de BIF la posibilidad de hacer el estudio con dolutegravir. No fue fácil porque dolutegravir es una droga ya instalada en el mercado, muy exitosa, combinada con 3TC y abacavir, etc. Y nosotros fuimos con la propuesta de, si lo puede hacer un inhibidor de la proteasa, ¿por qué no lo puede hacer dolutegravir, que es una droga de alta barrera genética? Lo que ustedes ven ahí en esa mezcla de colores es el estudio PADL, que fue el estudio que dio nacimiento a la terapia doble con dolutegravir 3TC. Los pacientes que nosotros incluimos lo hicimos de una manera muy, muy cuidadosa. Incorporamos primero 10 pacientes y esperamos 8 semanas a ver si bajaba bien la carga viral en por lo menos 8 de ellos. Si no, no hubiéramos incorporado a los otros 10. Fue un total de 20 pacientes. Y ustedes pueden ver allí, bueno, no se nota en el marcador, la primera columna es lo que, digamos, la carga viral que tenían la segunda columna, la carga viral en el screening. La tercera columna es la carga viral en el baseline, en el día que el paciente empieza a tomar la medicación. Y observen ustedes que si bien el criterio de incorporación era para pacientes de menos de 100.000 copias, hubo 4 pacientes que entraron con 100.000 copias. Para hacer una lectura fácil, todo lo que ven en verde es menos de 400 copias. Todo lo que ven en amarillo es menos de 50 copias. Y como pueden comprobar allí, al cabo de 8 semanas, la carga viral, todo el mundo estaba con carga viral inferior a 50 copias. Eso me parece que es importante subrayar la rápida caída de la carga viral. Llegamos a la semana 96 con un 90% de eficacia, porque hubo un paciente que abandonó el estudio por un evento adverso severo, y un paciente que fue un fallo virológico, según la definición del protocolo, que por lo tanto lo dimos como fallo y tuvo que salir del estudio, pero sin embargo reconstituyó su carga viral indetectable con la misma combinación de dolutegravir y 3TC. Era un tema de adherencia.
Basado en el estudio PADL, los ACTG, los AIDS Clinical Trial Group de Estados Unidos, hicieron el estudio 53-53, en el cual en vez de tomar 20 pacientes, tomaron 120, y en vez de poner como límite 100.000 copias, tomaron como límite 500.000 copias. Y ahí pueden ver ustedes los resultados, 90% de eficacia, tanto en pacientes con menos de 100.000 copias como en pacientes con más de 100.000 copias. Ahí se prendió una luz amarilla de preocupación, porque aparecieron 3 casos de fallo, y en uno de ellos, si no me equivoco, un paciente emergió con la mutación M184 y con la 263, que es una mutación de dolutegravir. No es una mutación que afecte mucho la actividad del dolutegravir, pero si apareció una, podrían aparecer más. De modo que la gran pregunta que nos formulamos en los estudios Gemini fue ¿qué pasaría con los pacientes que fallaron? Porque sabíamos que iba a haber pacientes que iban a fallar. Ninguna droga es eficaz en el 100%. ¿Qué fueron los estudios Gemini? Fueron 2 estudios paralelos que incorporaron un total de 1.400 pacientes que se hicieron en diferentes países del mundo. Los pacientes fueron randomizados para recibir dolutegravir 3TC o recibir dolutegravir más tenofovir y FTC. Y entonces, como pueden ver, tiene distintos momentos de lectura. El endpoint primario es en la semana 48, pero hay datos a la semana 144. Básicamente lo que ustedes pueden ver en estas curvas, que las curvas están superimpuestas, no hace falta ser un experto en estadística para interpretar que no hay diferencia ni en la semana 24, ni en la 48, ni en la 96, ni en la semana 144, de modo que en términos de eficacia virológica están igual. Si vamos a los detalles más finos, vemos que en el Gemini 1 y en el Gemini 2 los resultados son más o menos similares, un poquito mejores en el Gemini 2 que en el Gemini 1, pero cuando vamos a los resultados en pool, que es lo que importa, podemos ver que los números son muy similares. Y como pueden ver ahí, cuando vamos a mirar la otra parte de la diapositiva, el forest plot, el intervalo de confianza 95% cruza 0, de modo tal que la no inferioridad está demostrada. Y cuando vamos a los distintos subgrupos que ustedes pueden ver allí, carga viral mayor y menor de 100.000 copias, CD4 mayor menor de 200, subtipo de virus HIV, coinfección con hepatitis C, en todos los casos tenemos la situación de no inferioridad. De modo que para todas las poblaciones los resultados son similares. Entonces viene la pregunta, bueno, todo muy lindo, sí, está bien, estamos ahí empatando. Pero ¿qué pasa con la caída de la carga viral? ¿Será tan profunda y será tan rápida como con la terapia triple? Y observen ustedes que los resultados, que ya nosotros habíamos mostrado en el estudio PADL, lo pueden ver acá en el Gemini, como la caída de la carga viral es igual de profunda y como el tiempo a la carga viral no detectable en la otra parte del gráfico, es también nuevamente las curvas están superimpuestas, de modo tal que viene una confirmación que la potencia del régimen no depende del número de drogas, sino de la potencia intrínseca de la combinación. Bueno, pero dice, sí, pero seguramente puede tener más blips, puede tener más rebotes transitorios de la carga viral. Ahí tienen los resultados a 48 semanas del Gemini, donde ambos grupos tienen rebote virológico transitorio, sin embargo no hay diferencia entre un grupo y el otro. Y entonces vamos a una medida más exigente, Target Not Detected. Recuerdan que ustedes reciben de los laboratorios de virología el informe de la carga viral menor de 40 copias si usan Abbott, o menor de 20 copias si usan Roche o NASBA, pero el virólogo puede detectar si hay actividad replicativa del virus por debajo de ese número. Bueno, entonces eso se llama diana no detectada o target not detected, y observen ustedes que en la comparación las curvas son nuevamente muy similares, o sea que la capacidad de llegar a la diana no detectada es similar en ambos casos. Y si queremos saber qué pasa en América Latina en particular, la doctora Porteiro de Argentina presentó el año pasado en API este trabajo en el cual lo que se hizo fue mirar si para la población latinoamericana había alguna diferencia, porque podría ocurrir que hubiera una cuestión de repente geográfica o genética, y sin embargo los resultados, como pueden ver, son excelentes para la población general y para la población latinoamericana en particular, fueron inclusive numéricamente un poco mejores, con menor nivel de eventos adversos comunicados en la población latinoamericana con respecto a la población en el resto del mundo. El otro tema importante es ver la cuestión que finalmente terminó de convencer a la FDA y a la Agencia Europea de aprobar dolutegravir 3TC como una opción de tratamiento para pacientes vírgenes de tratamiento. Y es que efectivamente, si bien hubo casos de fallo virológico confirmado, eso es lo que quiere decir CVW, Confirmed Virological Withdrawal, hubo 0 casos a la semana 96 de pacientes con resistencia. Sin embargo, hubo un paciente que hay que mencionar. En total hubo 12 pacientes que digamos, fueron fallo virológico confirmado en el grupo de dolutegravir 3TC y 9 pacientes en el grupo
de terapia triple a lo largo de las 144 semanas. Ninguno de estos participantes tuvo resistencia emergente, ni para nucleósidos ni para inhibidores de la integrasa. Un paciente que no llegó a cumplir el criterio de fallo virológico definido por el protocolo, porque no tuvo 2 cargas virales por arriba de 200 de forma consecutiva, presentó, sin embargo, como ustedes pueden ver, un fallo en el cual primero seleccionó la mutación 184 y después seleccionó la mutación 263. Pero esto le confirió un cambio, digamos, en la susceptibilidad muy bajo, de modo tal que el paciente fue rescatado con dolutegravir una vez al día, no 2 veces al día, como cuando alguien falla con inhibidores de la integrasa, acompañado en este caso con darunavir cobicistat. De modo tal que un caso en 1400 o un caso en 700, si ustedes quieren, realmente indica la rareza de este fenómeno. ¿Qué pasa cuando el paciente no es adherente? Bueno, acá esto es, muestra un poco la línea de base, ¿no es cierto? El porcentaje de pacientes que tenían adherencia menor del 90%, no alcanzo a leer desde aquí, pero creo que es el 5% aproximadamente en cada grupo, y que tenían características muy similares entre el grupo de dolutegravir 3TC y el grupo de terapia triple. Y los resultados que ustedes pueden ver acá, como ven, digamos, las barras rayadas son las de los pacientes de baja adherencia. Obviamente que cae la eficacia del 84% al 40% y del 87% al 38% en ambos grupos. No ser adherente conspira contra la posibilidad del éxito virológico, pero no hay diferencia entre ambos grupos. Eso es muy importante para tener en cuenta. Es decir, que en situaciones de baja adherencia sí va a ser menos efectivo dolutegravir 3TC, pero también va a ser menos efectiva la terapia triple. Y acá lo pueden ver que nuevamente en el forest plot no hay diferencia con donde se ubica el punto medio del intervalo de confianza. Entonces, en realidad, como impacto en la adherencia podemos ver que no hay diferencia, como yo les decía. Y luego tenemos todo lo que tiene que ver con la seguridad. Y en términos generales, hubo un menor número de eventos adversos relacionados al dolutegravir 3TC comparado con la terapia triple, lo cual es lógico porque son 2 químicos en vez de 3. Básicamente lo que hubo es un incremento de peso con dolutegravir 3TC comparado con la formulación triple, que fue de 3,7 kilos versus 2,4 kilos. ¿Por qué es eso? Porque el tenofovir en su formulación de difumarato es de alguna manera un reductor del peso porque inhibe el apetito. Y de la misma manera que el tenofovir difumarato baja los lípidos, pero eso no pasa con el tenofovir alafenamida. En cuanto a cambios en los marcadores renales, recuerden que dolutegravir, por su interacción sobre el transporte tubular de la creatinina, puede subir artificialmente la creatinina, pero el filtrado glomerular medido por cistatina no se ve afectado. Eso también pudimos verlo acá. En general, los marcadores de seguridad renal favorecieron a dolutegravir 3TC. Lo mismo en los cambios en marcadores óseos. No sabemos bien la significación clínica que tiene que haya un aumento de la osteocalcina, etcétera, pero de todas maneras los números favorecen a dolutegravir 3TC. En general, como resumen de esta parte, la seguridad y los marcadores favorecieron entonces a dolutegravir 3TC. Y hay un estudio que se hizo en Estados Unidos. Ustedes saben que hay muchos centros en Estados Unidos que hacen tratamiento del mismo día. El paciente llega, se diagnostica, se le ofrece tratamiento. Obviamente esto no es una táctica para usar con todos los pacientes. Una es la situación del paciente, de repente hombre que tiene sexo con hombre, que se testea cada 6 meses, que tiene una alta tasa de exposición y que uno le comunica que se ha vuelto cero positivo, que es una situación que el paciente ya viene preparado, y otra es la señora que va a donar sangre para un familiar y se entera que tiene HIV. No, esa señora no va a estar preparada para iniciar el mismo día. Cuanto antes se puede iniciar, mejor. Bueno, en esta clínica en San Francisco, donde se hace tratamiento del mismo día o dentro de las primeras 48 horas, se utilizó la estrategia de dolutegravir 3TC. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Sin test de resistencia visible, sin saber si el paciente está infectado con hepatitis B, que son cuestiones que hay que tener en cuenta. Sí, efectivamente, así se hizo, y como pueden ver, los resultados fueron, en general, muy buenos, inclusive tomando los pacientes que están en la columna verde, que son los que tuvieron que ser switchados a terapia triple porque apareció hepatitis o porque tenían mutaciones de resistencia en la línea de base, aún así tuvo resultados bastante eficaces. En general, el tiempo que demoramos en obtener la carga viral, el test de resistencia y la serología de hepatitis B nos puede permitir usar esta estrategia. Si ustedes demoran mucho en conseguir el test de resistencia, cosa que suele pasar en Argentina, bueno, se comienza con terapia triple y se puede eventualmente hacer un cambio.
Pero la parte más interesante del estudio STAT, si bien los números son bajos, es eso que ustedes ven ahí, que es el nivel de eficacia con cargas virales altas, más de 100.000 copias, más de 500.000 copias y cargas virales de 1 millón de copias, que tienen tasas de eficacia del 90%. Son pocos números, pero de todas maneras es muy, muy alentador en términos de saber el tema de la carga viral, porque los estudios Gemini tuvieron como corte de ingreso 500.000 copias también para ingresar en el estudio. Aunque el 2% de los pacientes en los estudios Gemini tenían más de 500.000 copias en el momento del ingreso en la línea de base. Lo mismo pasa con los CD4. CD4, digamos, mayores de 200, menores de 200, con muy buenas tasas de eficacia. Otra pregunta que la gente podría formularse es, bueno, ¿qué pasa con los marcadores inflamatorios? ¿Qué pasa con la relación CD4-CD8? Que nosotros siempre tratamos de que vuelva a la normalidad, que los CD4 superen a los CD8. Sea que ustedes tomen como valor de cutoff una relación CD4-CD8 de 0.5, de 1 o de 1.5, observen que las curvas están nuevamente superimpuestas y otra vez no hay diferencia entre ambos grupos. Y entonces, haciendo un resumen, pueden ver ustedes ahí distintos elementos. Caída de la carga viral rápida está demostrada, la potencia y la durabilidad está demostrada en diversos estudios, 144 semanas de seguimiento. La viremia residual está también estudiada en otros estudios que no voy a comentar hoy porque estamos hablando solamente de terapia de inicio, pero también en el Gemini. El trabajo en los reservorios, en los santuarios e inclusive en los marcadores inflamatorios, hay ya trabajos publicados que muestran que no hay diferencia entre 2 y 3 drogas. De modo que llegando al final, podemos decir que el tratamiento de 2 drogas está incorporado a las principales guías internacionales, entiendo que también en la colombiana, en las guías argentinas, en las guías de la Sociedad Internacional Antiviral, la ISUSA, en las guías del Departamento de Salud Humana de los Estados Unidos, en las guías de la EMA, etc. Los regímenes con 2 drogas son potentes, convenientes, bien tolerados y con buena barrera de resistencia. Esta asociación en particular, de todas las que se han ensayado, porque no es la única, yo les conté, lopinavir y ritonavir no la usamos. Darunavir y ritonavir 3TC podría ser una buena combinación, pero tiene la desventaja del ritonavir. Existe una combinación no disponible, al menos en mi país, de dolutegravir con rilpivirina, pero que tiene los inconvenientes de la rilpivirina. Yo creo que la más simple, la más sencilla es dolutegravir 3TC. Es una opción apropiada para inicio y, por ejemplo, en mi país también aprobada para cambio de tratamiento, respaldada por la evidencia clínica. Y marchamos hacia una tendencia a regímenes más simples y mejor adaptados a las necesidades del paciente. El control de la carga viral y la recuperación de los CD4 ya no es un problema para nuestros pacientes. Hoy se trata de mejorar la calidad de vida. La terapia doble reduce la exposición a drogas sin afectar la eficacia y la seguridad. Y tenemos una nueva era de tratamientos prolongados, entre dosis y dosis, que se abre paso. Dentro de no mucho tiempo vamos a estar tratando a nuestros pacientes tal vez una vez por semana, una vez por mes, una vez cada 2 meses, tal vez un implante cada 6 meses. Hay toda una línea de desarrollo que hace que el tratamiento con una pastilla diaria pase a ser solamente una alternativa y no la única forma de administrar. Los objetivos de UNOCIDA del 95, 95, 95, es decir, llegar al año 2030 con el 95% de la población que vive con el virus sabiendo su situación, el 95% de ellos en tratamiento y el 95% de los que están en tratamiento con carga viral indetectable, se agrega un cuarto componente que es el 95% con buena calidad de vida. La terapia doble puede ser un recurso para esto. Entonces creo que llegó el momento ya no de seguir preguntándonos, pero ¿por qué voy a dar terapia doble? Sino ¿por qué le voy a dar 3 químicos a un paciente de por vida cuando puedo resolver el problema con 2? Y con esto les agradezco mucho la atención. Abajo, Pedro, porque tenemos este micrófono nomás para poderlo entregar a los que van a hacer preguntas. Muchas gracias, muy elocuente. Yo creo que los datos son bastante sólidos y esa es la pregunta que queda en el aire. ¿Por qué 3 si se puede 2? Quisiera, para comenzar a poner en calor a nuestra asistencia, hacer esta pregunta. Se han evaluado ya diferentes escenarios. Yo pienso que esta información del estudio STAT, del Test and Treat, pues ayudó a despejar dudas en relación a este grupo de pacientes con cargas virales muy elevadas o CD4 muy bajos, que se desprendían de los estudios Gemini. Así que yo creo que ha sido un complemento muy importante. Pero ¿tú crees, Pedro, que
¿hay algún campo en el cual todavía falte solidez de datos, que necesitemos un poco más de experiencia, que necesitemos un poco más de estudio, investigación para consolidar la confianza que se tiene en la terapia de dos medicamentos? Bueno, no tenemos datos de terapia antirretroviral con dos drogas, en este caso dolutegravir 3TC, en niños. No tenemos datos en mujeres embarazadas. Si me preguntás una opinión personal, pero que no puedo recomendar, creo que debería ser exactamente igual. Pero la pregunta es, ¿recomendarías terapia doble para una mujer embarazada? La respuesta es no, porque no tengo evidencia sobre la cual puedo hacer. Si tengo la mala suerte de que la mujer no es adherente y nace el niño con HIV, me van a decir cualquier perito, viene el doctor Ernesto Martínez Buitrago como perito y dirá, ha hecho una indicación que no está en las guías. Entonces, con eso hay que ser cuidadoso. Me parece que nosotros estamos en este momento avanzando en un estudio, estamos reclutando activamente un estudio que se llama Dolce, en el cual intervienen centros de Brasil y de Argentina, que estamos reclutando exclusivamente pacientes vírgenes de tratamiento con menos de 200 CD4. Y esos pacientes son randomizados a recibir terapia doble o terapia triple. Y ahí vamos a tener más evidencia para poder, porque estos eran pocos números lo del STAT, vamos a tener más evidencia para poder decir con seguridad que aún en situaciones de CD4 muy bajos se puede, si es que lo demostramos, y si no diremos que no, se puede administrar terapia doble. Muchas gracias y creo que ese comentario que haces acerca de uso en embarazo también es muy pertinente para nosotros, por lo que la indicación no está aprobada en Colombia, así que un escenario como lo plantea el doctor Khan puede ser perfectamente también válido en nuestro medio, así que no está aprobado por INVIMA. Bueno, yo espero que haya inquietudes, haya preguntas. Yo quería hacerte una última pregunta mientras paso el micrófono acá. Es sobre este caso que por problemas de no adherencia terminó seleccionando la M184V y la K65R. Lo digo porque en nuestro sistema, a veces desde la aseguradora, pero a veces desde la importación, tenemos desabastecimiento de cualquier medicamento en VIH. Es algo que ha sido recurrente. De hecho, perdimos la amiodarona sola, la perdimos hace rato. Es algo que no pudimos, el Dovato en 2 medicamentos separados no lo pudimos hacer por el desabastecimiento de la amiodarona. Pero entre estas circunstancias que se presentan a veces por razones que no maneja uno y que no es del tenor médico, ¿habría algún riesgo de que ese caso que se presentó con esa selección de esas 2 mutaciones pudiera suceder cuando tengamos desabastecimiento o interrupciones de los tratamientos? Bueno, yo te mostré lo que mostré en las láminas que mostraban que pasaba con los pacientes que no eran adherentes. La eficacia de la terapia doble caía dramáticamente, igual que la eficacia de la terapia triple. De modo que no hay menos riesgo de fracaso porque uses terapia doble o terapia triple, o más riesgo de fracaso. Eso es importante de tener en cuenta. Los pacientes fallan cuando hay fallo virológico, salvo que hubiera resistencia de base, que es rara, en general se debe a un apego insuficiente al tratamiento. Apego que no es un problema del paciente, es un problema del binomio médico-paciente. Nosotros muchas veces, y eso les hablo desde mi experiencia personal, muchas veces creemos que el paciente sabe lo mismo que nosotros, entiende lo mismo que nosotros. Y no es la primera vez que uno le pregunta a un paciente, bueno, ¿cómo está tomando su medicación? Como usted me dijo, doctor, una vez al día, y resulta que el paciente estaba con Darunavir 600-100 para tomar 2 veces al día. Lo peor es que a veces viene con la carga viral indetectable aún en esas condiciones, ¿no? Pero quiero decir, uno tiene que estar con el paciente en cada entrevista, no solamente mirando la carga viral SD4, sino preguntándole qué cosa nueva pasó en su vida. ¿Tuvo alguna consulta con otro médico? ¿Está tomando otra medicación? ¿Tuvo alguna dificultad para tomar la medicación? Y es muy importante como uno lo pregunta, porque uno puede preguntar al paciente, ¿tomó bien los medicamentos? Sí, doctor, tomé bien los medicamentos. Y si uno le pregunta, ¿le faltó alguna dosis en la última semana? Bueno, el viernes, que salía a bailar, me olvidé de tomar la medicación. Porque en general el paciente está muy agradecido con el médico y dice, ¿cómo le voy a fallar a mi médico? Se está fallando él mismo, no le está fallando al médico. Entonces tenemos que ayudar a crear un clima para que el paciente pueda discutir sus problemas de adherencia. Si tiene intolerancia a lo que está tomando, tendremos que cambiárselo. Pero para eso tenemos que averiguarlo en forma proactiva. Doctor Khan, agradecido con su presentación, muchas certezas al momento pues, de considerar esta terapia
con 2 medicamentos. Yo quiero hacer una pregunta con respecto a Géminis 1 y 2. Tuvo algunas limitaciones específicas. No te escucho bien, perdón. Géminis 1 y 2 Géminis 1 y 2. tuvo algunas limitaciones específicas que tenían que ver con el pobre enrolamiento de aquellos pacientes con recuentos de CD4 bajos o con cargas virales muy altas. Esto, cuando aparece el STAC, prácticamente resuelve algunas cosas y nos dice que también puede terminar siendo efectivo frente a unas cargas virales que son bastante altas. Pero yo quisiera saber si existe, el estudio STAC es un estudio poblacional que fue hecho en Estados Unidos, y si a su criterio existe alguna condición poblacional que también nos puede incluir a nosotros. Sabemos que hay características poblacionales que no son las mismas o que no se comparten. En este caso probablemente tasas de resistencia primaria, coinfección con hepatitis B, o si por el contrario pues podemos adaptar en este caso un estudio que de pronto no fue comparativo, que tuvo un solo brazo, podemos adaptarlos a la realidad. Bueno, a ver, en primer lugar, no me consta que tengamos en América Latina necesariamente de resistencia primaria extremadamente altas. Seguro que no inhibidores de la integrasa, y por los estudios del doctor Ávila Ríos de México sabemos que en América Latina estamos abajo del 1% de resistencia primaria al 3TC. Así que en ese sentido no me preocuparía. Sí, el tema de la hepatitis B depende mucho de los países. No sé cómo es la situación en Colombia. Nosotros tenemos muy poca hepatitis B en Argentina porque tenemos a la población altamente vacunada. Pero si la hepatitis B es una preocupación, bueno, no les digo qué deben hacer ustedes en Colombia porque tienen límites en la aprobación. Si yo tengo una situación en la que dudo, empiezo con terapia triple y al cabo de 6 meses lo simplifico a terapia doble. Sé que en Colombia no está aprobado, pero de todas maneras eso en Argentina lo podemos hacer. Para complementar la pregunta, Pedro, varias de las observaciones que uno ve en las diferentes guías es relacionado con eso, de que no se recomienda, por ejemplo, la colombiana reza de esa manera, no se recomienda en poblaciones que tengan CD4 menor de 200, obviamente en riesgo de hepatitis B, pero también algunas guías, de acuerdo al modelo que se hizo el diseño de los estudios Géminis, dicen que debe realizarse genotípico previo para poder estar seguros de que hay una actividad de los 2 medicamentos. ¿Debiéramos eliminar esos comentarios y observaciones de estas guías? Bueno, déjame decirte primero que tanto la FDA como la EMA en su formulario de aprobación, el inserto que está en el paquetito de la combinación de dolutegravir y 3TC, no ponen ningún límite ni de carga viral ni de CD4. Las agencias regulatorias, que suelen ser más exigentes que las guías, en este caso son menos exigentes que las guías. Entonces, por el otro lado, si ustedes toman cualquier tipo de estudio en pacientes naif, con doravirina, con victegravir, con inhibidores de la proteasa, los pacientes con menos de 200 CD4 tienen un rendimiento inferior. Pero evidentemente aquí también quedó demostrado al cabo de 144 semanas que con menos de 200 CD4 el rendimiento fue inferior en ambas ramas, pero fue similar, de modo tal que no hubo diferencia. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Respecto del test de resistencia, es cierto que en los estudios Gemini para entrar hubo que hacer test de resistencia. Si ustedes disponen de test de resistencia basal, adelante. Si no disponen de test de resistencia basal, basado en lo que le contesté al colega que preguntaba recién, en el sentido de que es muy rara, es prácticamente inexistente la resistencia primaria a inhibidores de la integrasa y extremadamente rara la resistencia primaria con la M184B, yo estoy medicando pacientes en primera línea con dolutegravir 3TC sin test de resistencia basal. Por supuesto que uno lo que hace es controlar al cabo de 60 90 días que la carga viral haya bajado y en la medida que el paciente sea adherente no debería tener problemas. Muy bien. Hay una pregunta que nos llega por el chat que me parece muy importante, muy interesante. ¿Podemos seguir manejando el Dovato, la terapia dual con dolutegravir y lamivudina, independiente de la función renal? ¿Por el lado de la lamivudina? Independiente de la función renal, sí, efectivamente. Primero que, a ver, vamos por partes. Las guías dicen que cuando uno usa 3TC en un paciente que está en diálisis, por ejemplo, debería reducir la dosis de 3TC. El fundamento es tan limitado para esa indicación que yo los pocos pacientes que tengo en diálisis que son HIV positivos están todos con dosis full de 300 miligramos de 3TC y a ninguno le pasó nada. De modo que ese no es una dificultad. El dolutegravir eleva la creatinina, pero la eleva por efectivamente esa interacción con la excreción tubular.
no es un tema de filtrado glomerular, de modo que la insuficiencia, a diferencia, por ejemplo, a ver, veamos, hay drogas que tienen limitaciones para su indicación. El tenofovir difumarato, si uno tiene un filtrado glomerular inferior a 60 o 70, no me acuerdo, está contraindicado. El tenofovir alafenamida, si tiene un filtrado glomerular menor de 30, está contraindicado. Dolutegravir no tiene contraindicaciones por tema de filtrado glomerular. Doc, una cosa que yo quisiera preguntarle, en su país sé que debe estar, no sé si estaba aprobado la terapia switch, adobato, y en qué casos ustedes lo harían. Si está aprobada, no escuché la segunda pregunta. Que si está aprobado y en qué casos específicos harían ese switch. Bueno, si en la Argentina sí está aprobado digamos, la indicación de dolutegravir 3TC para situaciones de switch. Hoy a la mañana discutíamos en un desayuno con colegas las opciones para switch. Y realmente uno tiene dos tipos de switch. El doctor Martínez Buitrago en su presentación lo explicaba muy bien. Hay una indicación, digamos, reactiva, porque viene el paciente, por ejemplo, y está vomitando su darunavir, por citar un caso, o está con una situación de intolerancia, o está con una situación de que está tomando medicación para la cual el ritonavir genera una interacción medicamentosa negativa. Y hay una situación proactiva, en la cual uno cambia el tratamiento a pesar de que el paciente no se queja. Yo ponía esta mañana como ejemplo lo que nos pasó con el D4T. Miles de pacientes tratados con D4T, que cuando uno les decía, mira, vamos a cambiarte el D4T por tenofovir, porque el D4T es un veneno. No, si yo estoy fenómeno con el D4T, yo estoy excelente, mire mi carga viral, mire mi CD4. Y usted me dice que produce lipodistrofia, y fíjese cómo estoy, no tengo lipodistrofia. Pero uno insistía con eso, lo mismo que nos pasó con AZT en su momento. El AZT produce anemia, doctor, tengo mi hematocrito perfectamente en condiciones. El AZT produce lipodistrofia, sin embargo, fíjese cómo estoy yo. Bueno, es un cambio proactivo. Y yo ponía el ejemplo de Favirenz. Los pacientes que son intolerantes a Favirenz, severos intolerantes, aparecen en los primeros 15 a 30 días. Son pacientes que vienen y dicen, doctor, no puedo con esta medicación, me mareo, tengo sueños horribles, tengo fantasías suicidas, etc. Ese paciente se autoelimina rápidamente de Favirenz y uno tiene que cambiarlo. Pero hay otros pacientes a los cuales uno les dice, mira, hoy ya no estamos iniciando tratamiento con Favirenz, estamos iniciando tratamiento con inhibidores de la integrasa, cualquiera que ustedes elijan, raltegravir, bictegravir, dolutegravir. Bueno, es importante también tener en cuenta que... Perdón, quiero terminar. Discúlpame, Ernesto. Entonces, hoy uno le explica al paciente, estamos iniciando el tratamiento con inhibidores de la integrasa. Dice, si yo estoy bien, yo no tengo problemas. Bueno, uno logra convencerlo y el paciente vuelve al cabo de un mes, 2 meses, 3 meses y dice, recién ahora me doy cuenta lo miserable que era mi vida antes. Porque efectivamente tenía un cierto nivel de depresión, un cierto nivel de malestar, que él lo computaba como el pago necesario, como el peaje que tenía que pagar para tener su carga viral indetectable. Así como el paciente que hace quimioterapia para una enfermedad neoplásica, admite que se le caiga el pelo o que tenga problemas en la piel o digamos lo que sea, lo hace porque sabe que tiene un objetivo superior. En este caso, para conseguir la carga viral indetectable, ya no hace falta que el paciente sufra. De modo que nosotros podemos hacer un cambio proactivo a partir de los pacientes que están tratados en Favirenz, al menos en los países donde esto está aprobado. Sí, me piden el favor de aclarar nuevamente que es una indicación no aprobada y por lo tanto no se puede hacer actividad promocional al respecto. Así que queda pues enteramente al criterio de ustedes, pero también a la responsabilidad de cada uno de los prescriptores. Doctora Posada. Gracias, doctor. En la vida real, en los pacientes que usted tuvo, en los estudios, paciente que hace diagnóstico incidente de tuberculosis, le adiciona una dolutegravir 50 miligramos, ¿eso es suficiente? ¿Qué pasó con esos pacientes? O sea… No te escuché bien la pregunta. El paciente en dolutegravir lamivudina inició el tratamiento. En la vida real, en los estudios que usted estuvo bajo su cuidado, sí hubo pacientes con tuberculosis, y si hubo pacientes con tuberculosis, ¿fue suficiente aumentarle la dosis de dolutegravir o hubo que cambiarle todo el esquema? No. O sea, ¿es suficiente? Esa pregunta es sumamente importante para nuestra región. El tratamiento para la tuberculosis debe incluir rifapicina.
sin duda. Y la rifampicina es un inductor enzimático que reduce las concentraciones de dolutegravir. Por lo tanto, si ustedes tienen un paciente con tuberculosis, lo que tienen que hacer es duplicar la dosis de dolutegravir. Ya no sería un comprimido de dolutegravir 3TC, sino un segundo comprimido de dolutegravir por la noche. No creo que fuera necesario pasar a terapia triple, pero sí duplicar la dosis de dolo. ¿Alguien está pidiendo? Bueno, también vale la pena hacer la cuña de que hay un ensayo clínico aleatorizado que está en curso, que se mencionó en la conferencia de coinfección con tuberculosis, el RADIANT, que está viendo específicamente eso, si una dosis de 50 miligramos al día de dolutegravir es suficiente para el tratamiento de tuberculosis. Obviamente no tenemos todavía datos al respecto, pero estén atentos. ¿Quién está aquí? Buenas tardes. La charla es paradigmas que llegan para quedarse y escuchamos la terapia dual. Dolutegravir, la lamivudina, hay una evidencia fuerte y pues todos la miramos, pero si tuviese que escoger o a corto plazo mirar otra opción de terapia dual, ¿qué analizaría usted con respecto a eso? Si es cierto que es un paradigma que llega para quedarse. Bueno, por de pronto, aprobadas en algunas guías está la asociación de darunavir y ritonavir con 3TC. Ese es otro ejemplo de terapia dual de inicio que está incluida en algunas guías. Tiene la ventaja de la potencia del darunavir ritonavir, de su alta barrera genética, tiene la desventaja del ritonavir con todas las condiciones que ya hemos conversado. En algunas guías está aprobada la asociación de dolutegravir y rilpivirina. La rilpivirina es un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa reversa que requiere que sea ingerida con el estómago lleno, con una comida rica en grasas, tiene interacciones medicamentosas con los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, de modo que ahí tiene una desventaja respecto de dolutegravir 3TC. Y veníamos viendo un desarrollo muy interesante de una terapia doble, de una asociación de dos compañías, en este caso Gilead y Merck, con un inhibidor de la cápside llamado lenacapavir y un inhibidor de la traslocación en el caso del islatravir. Y el problema que tenemos es que el islatravir ha sido puesto en suspenso en su desarrollo porque produce una caída inexplicable de linfocitos y en particular de la subpoblación de CD4. Pero ahí venía un camino interesante. De todas maneras, en algunos países está aprobada la asociación de cabotegravir y rilpivirina, otro ejemplo de terapia doble. Es decir, todos los esquemas que vienen ensayándose ahora para terapia de larga duración, como era el caso de lenacapavir e islatravir, como es el caso de cabotegravir y rilpivirina, son esquemas de terapia doble, que vienen a confirmar que la terapia doble llegó para quedarse. Con este esquema, con otro esquema, con el que más les guste a ustedes, pero que es una opción nuevamente, que parto del concepto que para mí el mensaje para llevarse a casa es ¿por qué razón tengo que exponer a mi paciente de por vida con 3 químicos si puedo resolver el problema con 2? Pedro, déjame te hago una pregunta que estoy seguro que alguien la está pensando, y es, con todo esto que se ha hablado del aumento de peso, con las terapias antirretrovirales y han jugado mucho los inhibidores de integrasa también, la combinación con TAF, ¿cómo va la combinación de la lamivudina con dolutegravir en términos de aumento de peso? Bueno, en primer lugar tenemos que aclarar algunas cuestiones. ¿Aumento de peso es necesariamente malo? Porque en muchos casos es un retorno a la salud. Es decir, una persona HIV positiva, se entera que es HIV positivo, por ahí se angustia, come menos, pierde peso, empieza el tratamiento, se empieza a sentirse mejor, recupera peso. Mientras no afecte el índice de masa corporal, mientras siga flotando entre 23 y 27, no es un problema. Ahora, está visto que los inhibidores de la integrasa de segunda generación, dolutegravir y bictegravir, pueden producir aumento de peso. Esto se vio particularmente en las cortes africanas, donde los factores más asociados al aumento de peso eran mujer versus hombre, raza negra versus raza blanca y obesidad preexistente versus obesidad no preexistente. Y donde más se vio esto fue en la asociación de inhibidores de la integrasa con TAF, no con tenofovir difumarato. El tenofovir difumarato, como dije antes, contrabalancea el efecto de incremento de peso de los inhibidores de integrasa de segunda generación.
El tenofovir o la fenamida no tiene esa virtud. De todas maneras, el fenómeno del aumento de peso no es que tenemos una epidemia de obesidad, o si tenemos epidemias de obesidad en nuestros países no es por los inhibidores de la integrasa. Hay que seguir caso por caso, ver bien los pacientes que pueden tener un cierto grado de riesgo para esa situación, y sí, habrá algún caso en el cual habrá que suspender el dolutegravir o el bictegravir y reemplazarlo por otra medicación, pero realmente en mi experiencia de muchos años de venir usando dolutegravir en terapia triple y en terapia doble, no he tenido casos de obesidad patológica que me determinen a tener que suspender. Así que, de todas maneras, completando tu pregunta, en el Gemini hubo un aumento de peso mayor en dolutegravir 3TC de 3.5 kilos, algo así, contra 2.4 kilos en el grupo de terapia triple que contenía tenofovir difumarato, por las razones que te expliqué. Muy bien. Pregunta provocativa, y me disculpas si es demasiado provocativa. La Organización Mundial de la Salud y muchas guías están promoviendo que como terapias de rescate a terapias basadas en análogos no nucleosídicos, efavirenz, la primera elección sea terapia basada en dolutegravir triple terapia. ¿Habrá alguna vez campo como para considerar dolutegravir la miudina como una terapia de rescate? Nosotros, pues, como lo hemos hablado, en Colombia la terapia preferida sigue siendo terapias basadas en efavirenz por más de la mitad de los pacientes. Así que es un escenario que probablemente se considere, se contemple o alguien lo piense en algún momento dado. Bueno, mira, la Organización Mundial de la Salud recomienda dolutegravir en primera línea, no recomienda más efavirenz. Efavirenz es una opción alternativa. ¿Y qué recomienda para los fallos de dolutegravir? Dolutegravir, salvo que se pueda demostrar que hay resistencia a dolutegravir. En algunos casos será necesario dolutegravir doble dosis, pero eso solamente si hay evidencia de resistencia. Nosotros, tenemos todavía muchos pacientes tratados con efavirenz, pero ya no iniciamos tratamiento con efavirenz, porque teniendo las opciones de inhibidores de la integrasa no tiene sentido exponer al paciente a una droga que te puede subir los triglicéridos y te puede producir efectos sobre el sistema nervioso central. Evidentes, en cuyo caso es muy fácil porque el paciente se salta de la terapia y te dice no sigo más con esto, o no tan evidentes como el caso que yo conté antes. Con respecto a la terapia doble, ya que hablamos de la Organización Mundial de la Salud, sabes que yo integro el panel de guías de la Organización Mundial de la Salud y el tema de terapia doble se ha puesto en discusión. La principal dificultad es la alta tasa de prevalencia que hay de hepatitis B en África. Y la Organización Mundial de la Salud no legisla o no recomienda solo para países de mediano nivel de desarrollo y alto nivel de desarrollo, sino también para países donde está la epidemia concentrada, que es en África. Y entonces eso es una principal dificultad para utilizar una combinación como esta que contiene 3TC, que es activo sobre hepatitis B, pero en monoterapia rápidamente selecciona resistencia. Sí, sería muy interesante ver si este concepto de 2 es igual a 3 o eventualmente mejor en términos de menor exposición a químicos, también se pudiera aplicar en esas terapias de rescate de primera línea. Sin embargo, pues esto creo, ¿hay alguien que lo esté estudiando? Tú sabes, Pedro, si hay alguien que está adelantando alguna investigación. Terapias de rescate de primera línea con dolutegravir y la miudina. Utilizar dolutegravir y la miudina como una terapia de rescate a una terapia con efavirenz. No, yo primero no conozco estudios que usen dolutegravir lamivudina como terapia de rescate de un fallo previo. Si un paciente está previamente fallado, no sería elegible para este tratamiento. En cambio, sí para una opción de terapia doble, como dolutegravir con darunavir y ritonavir. Esa es una buena combinación de terapia doble que te puede resolver el problema. Para mi gusto personal, yo a esos pacientes les agrego 3TC. ¿Por qué le agrego 3TC? Porque el 3TC afecta el fitness viral, afecta la capacidad replicativa del virus. Y hay una actividad residual aún en presencia del M184B. Entonces, no cuesta nada agregar un comprimido más. Pero bueno, en todo caso, como ejemplo de terapia doble de rescate, dolutegravir con darunavir y ritonavir puede funcionar. Muy importante haberlo aclarado. Gracias, Pedro. ¿Alguien levantó la mano? Y allá también. Bueno. Buenas tardes, gracias, doctor. Quería preguntar si en su experiencia o en lo que usted conoce, se ha utilizado el medicamento en el escenario de un paciente naive que debuta con un oportunismo, que tenga una neumocistosis o una histoplasmosis, y si cree que esto sea plausible en un futuro. No conozco de estudios
Es decir, sí hay casos anecdóticos, pero no conozco de estudios a donde se haya comenzado tratamiento con dolutegravir 3TC en el contexto de una infección oportunista activa. Nuevamente, si en una situación así, si ustedes quieren estar sobre seguro, si en la medida que la legislación local se lo permita, inician con terapia triple y una vez superada la etapa aguda, lo pasan a terapia doble sin ningún problema. El tema no es, a ver, no cambia la situación por usar los 6 meses en terapia triple. Cambia la situación por tener un paciente de 50 años con terapia triple. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Podría ser evaluable la opción de dolutegravir 3TC como una posible terapia de profilaxis preexposición? No tengo ningún conocimiento que se haya ensayado dolutegravir 3TC como PrEP. La verdad que no. Todo lo que se ha hecho en PrEP es tenofovir, tanto difumarato como TAF, asociado a FTC o eventualmente a 3TC, o si no, cabotegravir como droga única en el estudio HPTN 083, que nosotros tuvimos oportunidad de participar y que demostró superioridad con respecto a tenofovir FTC. Bueno, recordemos que tenemos aquí con nosotros en Bogotá al gestor del concepto de terapia con 2 medicamentos y también al autor principal de los estudios Gemini. Así que no perdamos esta oportunidad para despejar cualquier duda que tengamos acerca del uso de esta combinación en primera línea. Recordemos que la guía, como lo mencionó Pedro, la guía colombiana, no solamente lo tiene dentro de las opciones preferidas, sino que en el estudio, en el análisis de evaluación económica, resultó ser la terapia más costo efectiva en ese modelo. Así que ahí hay una serie de argumentos que también nos ponen a pensar cómo vamos a avanzar en el concepto de esta terapia en nuestros pacientes. Así que no perdamos esta oportunidad los que estamos aquí presentes. ¿No hay más en el chat tampoco? No. Alguien, allá hay una mano que se levanta. Buenas tardes, doctor. Pues yo trabajo es con niños, pero me interesó mucho esta charla porque pienso que también puede haber cabida en los niños, ahora que estamos haciendo profilaxis triple en los niños con... El sonido es muy malo aquí, no te escucho bien. Que yo trabajo con niños y me interesa que esto el día de mañana lo podamos traspolar a los niños que tienen un control virológico desde la primera infancia con las prevenciones que estamos haciendo con terapia triple. Yo no he visto estudios ni en niños ni en adolescentes, no sé si usted conozca, pero pues el día de mañana lo veo como una posibilidad. Yo creo que si funciona en adultos debería funcionar en niños. Si me preguntas si yo le aconsejaría a algún pediatra usar terapia doble en niños, la respuesta es no, porque no tenemos estudios que lo avalen. Pero desde el pensamiento lógico, ¿por qué no va a funcionar en chicos si funciona en grandes? Digamos, no habría ninguna razón, pero como en todos los casos tenemos que hacer medicina basada en la evidencia, no como dicen algunos, medicina basada en la eminencia, ¿no? Lo dijo una eminencia y por eso lo hago. No, a mí mostrame la evidencia. Muy bien, todavía tenemos unos minutos, pero ¿por qué no me ayudan con esto? ¿Por qué no hacemos un sondeo y levantamos la mano los que creemos que una terapia de dual como dolutegravir lamivudina puede ser una opción válida y preferida en los pacientes que tenemos en Colombia? ¿Por qué no lo hacemos? Solamente estamos saliendo en televisión para el resto del mundo. A ver, mire, no estoy diciendo que sea la preferida, sino que una de las opciones que pueden ser preferidas. Muy bien, ok. Así Bueno, que vamos a comenzar a preguntarle Ernesto, a los que no levantaron la mano. Ernesto, esto es tramposo porque estamos predicando entre los convencidos. La gente que vino acá es porque estaba interesada en la terapia doble. El problema hubiera sido que nadie lo hubiera levantado, ¿no? Bueno, muy bien. Pedro, pues algún comentario final que quisieras hacernos para cerrar, a menos de que haya algo. No, simplemente recordarles que, a ver, estamos en una circunstancia, como yo dije durante la charla, que ya no es un problema controlar la carga viral. Pueden elegir el tratamiento que quieran, triple, doble, con darunavir, con efavirenz, con dolutegravir, con victegravir, con doravirina. Tenemos muchas opciones por suerte. Tenemos la fortuna del rico en este caso, ¿no es cierto?, que tiene varias opciones.
El tema es cuáles son esas opciones que mejor se adaptan a la necesidad de nuestros pacientes. Pongámonos nosotros en los zapatos de nuestros pacientes. Si mañana tenemos que ir a ver a un médico clínico y nos dice, va a tener que tomar una medicación antihipertensiva, va a tener que tomar una estatina, va a tener que tomar algo para su diabetes. ¿Qué preferiríamos nosotros? ¿Estar expuestos a 3 químicos o estar expuestos a 2? Siempre y cuando nos garanticen que la eficacia es la misma. Bueno, eso es pensar en la calidad de vida del paciente, eso es pensar en el cuarto 95 que yo mencionaba. ¿Eso nos obliga a decir, estoy haciendo mala medicina porque tengo pacientes en terapia triple? De ninguna manera. Pero simplemente abrir la cabeza, que nos cuesta a todos, porque durante 30 años le estuvimos martillando la cabeza a la gente diciéndole, tiene que ser terapia triple, tiene que ser 3 drogas. Y un día amanecimos y dijimos, ¿sabe qué? También puedo usar terapia doble. Eso a alguna gente le cuesta un poco, digamos, hacer ese cambio de paradigma, pero creo que tenemos evidencia suficiente como para poder sostenerlo y tener una opción más para nuestros pacientes. Doctora. Ya voy a llegar. Doctor, una duda, un caso clínico, ¿sí? Una persona adulta mayor, mujer, inició con efavirenz, tenofovir en tricitabina. Esa tuvo problemas, tiene interacciones, cambió de efavirenz a dolutegravir y después hizo insuficiencia renal, entonces quedó con dolutegravir, tenofovir, alafenamida y emtricitabina. Y comienza a subir mucho de peso. ¿Usted le simplificaría a dolutegravir la amibudina? Si no falló previamente, absolutamente. Sí, o sea, es una paciente que ha sido juiciosa, ha mantenido, los cambios han sido completamente es el caso típico de simplificación reactiva. Tengo un problema renal, sí. tengo una droga que no necesito porque mi paciente siempre estuvo indetectable con diferentes esquemas, ahora tiene una droga de la cual puedo prescindir, adelante. Sí, porque normalmente, o sea, a uno todavía le tiembla la mano para dar 2 medicamentos de terapia inicial. La evidencia está y creo que tenemos que descongelar el miedo, ¿cierto? Pero para mí el uso de dolutegravir la amibudina es el principal uso, sería simplificación por ejemplo en casos como este, ¿no? Es una combinación benigna desde el punto de vista de la función renal, de modo tal que sí, tiene razón. Gracias, doctor. Bueno, pues Pedro, de nuevo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Ten siempre presente que te seguiremos invitando. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y aprovechar estos momentos con el doctor Pedro Camp. Obviamente muchas gracias a GSK por permitirnos estos espacios. Y bueno, estemos atentos al resto de la programación del Congreso a Sinvir y démosle por favor un aplauso a nuestro invitado. Gracias. Bueno, muy bien. Dovato, un salto a la nueva era en el tratamiento para personas viviendo con VIH. La potente combinación de 2 drogas en dosis fija, disponible en el mundo y hoy en Colombia. Dolutegravir, uno de los inhibidores de integrasa más utilizados en el mundo, con más de 2 millones de pacientes año en la práctica clínica, recomendado en primera línea de tratamiento por la OMS y por la Guía de Práctica Clínica Colombiana. Dolutegravir tiene además una alta potencia antiviral y una gran barrera genética que lo convierte en una droga robusta, con mínima aparición de resistencia a la fecha en pacientes naive. La amibudina, más de 20 años de experiencia con baja tasa de descontinuaciones por eventos adversos. Amplia evidencia como componente de esquemas de 2 drogas con buenos resultados. Con un metabolismo que no involucra citocromo P450, por lo que presenta escasas interacciones farmacológicas. Dovato, un futuro saludable es posible. Duradero y robusto, con 0 mutaciones de resistencia versus un esquema de 3 drogas, sin TDF, tenofovir, alafenamida, ni abacamida.
La búsqueda a lo largo del tiempo de un mayor entendimiento y mejores respuestas para los pacientes con VIH nos ha traído hasta el instante que estamos hoy. Estamos en una nueva era, la era en la que es necesario vencer paradigmas. Dovato, el primer régimen en un comprimido diario basado en 2 drogas para pacientes sin tratamiento previo aprobado en Colombia en el año 2020.